Buenas tardes a todos los que están presentes acompañándonos hoy de manera física y de los que están de manera virtual. Muchas gracias por estar con nosotros en otra conferencia de los viernes, que ya es habitual en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Desde la Secretaría Científica queremos agradecer a Vivi Balsgen, que es una persona muy importante para nosotros en el tema de psicoanálisis en la comunidad, que es lo que convoca hoy esta reunión. Además, porque el 10 de octubre ha sido el Día de la Salud Mental, ¿no? Y aunque hay esta manera estereotipada de pensar que el psicoanálisis solo es el trabajo dentro de la consulta privada y de a dos, ¿no? Lo que va a compartir hoy día Vivi es lo que vienen realizando un grupo importante dentro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, de utilizar las herramientas teóricas y técnicas que nos da el psicoanálisis para escuchar situaciones que van más allá del consultorio, ¿no? Algunos lo llaman escucha a cielo abierta, otros lo llaman escucha más allá del diván, o para otros es psicoanálisis aplicado. Yo creo que todavía tenemos una deuda con teorizar todas estas experiencias y estamos muy contentos de que Vivi, que es licenciada en Psicología Clínica, psicoanalista en formación de adultos, niños y adolescentes de nuestra sociedad, y que se dedica a la práctica clínica desde 1985 y al trabajo en temas de salud mental, derechos humanos y salud pública paralelamente. O sea, en realidad toda tu trayectoria ha estado siempre interesada en usar tus herramientas clínicas para escuchar también la conflictividad social, lo que algunos llaman el dolor social, ¿no? Yo sé que tienes una trayectoria extensa, has supervisado muchos equipos, y bueno, vas a compartir tu experiencia personal y la que vienes liderando desde la sociedad ahora. Muchas gracias, Vivi. Te dejo en la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer a todos los presentes, ya sea virtual o presencialmente, dedicarle estas reflexiones a dos colegas, miembros de la sociedad, a María Ángela Canepa y a Cecilia Martínez, que si bien ya no están entre nosotros ahora, están muy presentes en nuestras reflexiones, en nuestro quehacer, particularmente en el trabajo comunitario. Bueno, para mí me parece bien importante abrir este espacio, como decía eh, eh, en la presentación. Hay una serie de estereotipos, ¿no? que nos plantea el trabajo en salud mental y sobre eso quisiera compartir, ¿no? Sobre el trabajo que venimos haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, una primera interrogante que surge es con respecto a la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Eh, cómo intervenimos, cuál es nuestro objetivo, nuestro sentido, ¿no? Y eso de alguna forma nos lleva a pensar en cómo construimos la noción de sujeto, ¿no? De grupo, de comunidad, desde dónde, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de construir la noción de sujeto y, por ejemplo, si lo hacemos desde la patología, podríamos hablar del sujeto de la medicalización en un extremo, ¿no? Sabemos que ahora estos matices, ¿no? Que las cosas no son blanco y negro como años atrás en algún momento se nos planteaba, ¿no? Y esto es clave, esa construcción, esa noción de sujeto que construimos, porque desde ahí vamos a tener nosotros nuestro enfoque de salud mental, por un lado, y desde ahí obviamente vamos a plantear nuestras propuestas de intervención para atender distintas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, pensaba en algunos ejemplos, ¿no? Y una primera ejemplo que siempre está muy presente es los esfuerzos que se hicieron para atender la problemática de salud mental derivada del conflicto armado interno, ¿no? Y donde de verdad yo valoro, ¿no? Y lo hemos trabajado mucho con el sector de salud pública, ¿no? Los esfuerzos que se hicieron, ¿no? Pero en un primer momento, al sacar
creo que hay que señalarlo, fuera de contexto, los relatos, las narrativas, el sufrimiento de las personas, ¿no? Se crearon una serie de malos entendidos, ¿no? Y de programas que de repente no era lo que se necesitaba, ¿no? Por ejemplo, si escuchamos fuera de contexto el relato de una señora que nos habla que solo quiere morirse, que está como loca, ¿no? Pero nos dice que su hijo desapareció, pero eso lo sacamos de contexto, ¿no? Podríamos derivar rápidamente en, ¿no?, ideación suicida, necesitamos medicarla, y de hecho esto sucedió, ¿no? Sucedió, inclusive se llegó a decir, por ejemplo, que los índices de enfermedad psiquiátrica en Ayacucho eran alarmantes y se buscó apoyo financiero para conseguir medicación psiquiátrica que pudiera atender la problemática, ¿no? Como si esa fuera la problemática. No dudo que habrían personas con alguna necesidad de medicarse, por ejemplo, pero no era la colectividad, ¿no? Y lo que veíamos claramente era que el enfoque no estaba bien planteado, ¿no? Y tomó tiempo entender que las señoras estaban efectivamente muy afectadas, pero que se trataba de una reacción natural frente a hechos de la realidad que eran absolutamente enloquecedores, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros, de nosotras, ¿no?, hubiera sentido esa desesperación, esa angustia que nos comunicaban las personas en ese contexto, ¿no? Por eso quedó muy claro que en el caso de programas de salud mental post-conflicto, el análisis de la problemática era importantísimo y que las propuestas tenían que tener una orientación política y de salud pública, ¿no? En perspectiva de prevenir la repetición, que es lo que se propuso en el programa de reparaciones en salud. También el hecho de que cuando se piensa en un programa de reparaciones en salud en este contexto, bueno, un problema para las personas afectadas por el conflicto armado, como excluyéndolas o estigmatizándolas quizás nuevamente, que es lo que también pasaba, o esto nos permitió plantear un programa de salud, específicamente de salud mental, para la población en general, tomando en cuenta las particularidades de ciertas poblaciones que estaban con un nivel de estrés o de afectación que requería de otro tipo de abordaje, ¿no? Entonces, esto como para señalar a partir de esta experiencia, digamos, ¿no?, que desde el psicoanálisis lo que tenemos es una mirada integral, ¿no? El psicoanálisis ubica al sujeto en su contexto histórico, social, geográfico, cultural y familiar, ¿no? En ese sentido le damos especial importancia a la interacción entre el mundo interno, afectos, sentimientos, fantasías, temores, vivencias en general, ¿no?, y el mundo externo, la realidad, las experiencias del día a día, las exigencias que nos plantea, en fin, ¿no? Entonces tenemos herramientas, ¿no?, como decía Rocío, que nos permiten entender la vida psíquica desde los vínculos que establecemos con los otros, ¿no? Y sabemos que esa concepción no cambia, ¿no?, y eso es bien importante, si estamos en el consultorio o si estamos en la comunidad, ¿no? La manera, el enfoque es el mismo, lo que va a variar es cómo abordamos, ¿no?, las diferentes situaciones. Es distinto la atención que hacemos en nuestra práctica privada, donde alguien nos llama, nos escribe, ¿no?, nos dice, me han dado la referencia, necesito una entrevista, una cita, en fin, a el ir a una población, por ejemplo, y ofrecer un servicio de atención en psicoterapia, ¿no?, donde tenemos que hacer un montón de procesos previos para entrar a la población, contactar con los líderes, hacer presentaciones, en fin, establecer vínculos, ¿no? Muchas cosas que trabajar previas a el trabajo ya de atención propiamente, ¿no? Entonces, hay algunas nociones que vamos a ir señalando a lo largo de la presentación que quisiera resaltar, como es esta primera de la subjetividad, que es central, la noción de proceso, que también es muy importante, ¿no? El concepto de encuadre, ¿no? La idea de la transformación, ¿no?, presente en todas las intervenciones, ¿no?, desde activar recursos, mostrar conflictos, ¿no?, crear, facilitar nuevas conexiones de sentido, ampliar la mirada sobre la persona misma, sobre el grupo, la comunidad, ¿no? Y tomamos distancia aquí de estas propuestas donde de repente quienes se acercan a sectores vulnerables, a comunidades, sienten que saben lo que la gente necesita, ¿no? Nosotros asumimos
que no sabemos y que con las personas vamos a construir desde el diagnóstico, hablamos de un diagnóstico participativo, vamos a identificar qué podemos trabajar y en ese diagnóstico señalar claramente qué no podemos trabajar también, ¿no? Entonces, esta idea de transformación es muy importante, ¿no? Es fundamental también la noción de vínculo, ¿no? Que lo vamos a repetir, me van a perdonar muchas veces, ¿no? Cómo nos relacionamos entre nosotros, con los otros, con el grupo, las relaciones interpersonales son fundamentales, ¿no? Y claro, como decía Rocío también al inicio, en el sentido común de la mayoría de las personas, ¿no? Se espera que como psicoanalistas nos hagamos cargo de quienes se sienten mal, ¿no? Que en el mejor de los casos nos ocupemos de prevenir el malestar, el sufrimiento, ¿no? Pero claramente nuestra herramienta nos permite ir más allá de esto, ¿no? Por ejemplo, podemos captar dentro de la persona, del grupo, la relación que establece esta o el grupo o la persona con la sociedad. Es decir, nos podemos acercar a la comprensión de procesos sociales e intervenir también en ellos, ¿no? Explorar, por ejemplo, también cómo las estructuras de poder, las desigualdades sociales se internalizan, ¿no? Se hacen sentido común en cada uno de nosotros y se expresan claramente, ¿no? En la manera como nos relacionamos entre peruanos y peruanas, ¿no? Buscamos entonces profundizar en los procesos subjetivos, ¿no? Y nuestro interés principal es la subjetividad, ¿no? Y es una intervención que propone un diálogo a partir de una escucha atenta, respetuosa de nuestros interlocutores y que se orienta, como decía, siempre a buscar, ¿no? Activar procesos, transformación, ¿no? Un elemento aquí central es también la disposición del analista, ¿no? A la disposición y apertura, digamos, a ser también objeto de análisis y de transformación en ese encuentro, ¿no? A verse afectado por las diferencias, ¿no? Esta idea que a veces escuchábamos antes de hay que tolerar las diferencias, no, no hay que tolerarlas, hay que dejar que nos toquen más bien, que nos conmuevan, que nos muevan, ¿no? Que nos movilicen, ¿no? Entonces es un proceso que se orienta a la búsqueda de sentido, íntimamente ligado a la capacidad de cuidado, empatía y confianza que se pone en juego en las relaciones entre las personas, ¿no? Y el espacio en el que todo este proceso transcurre, sin duda, es el vínculo transferencial y contratransferencial, ¿no? Entonces, no buscamos adaptarnos a la realidad ni que las personas se adapten a la realidad, sino transformarla, es decir, incluir la participación y la experiencia subjetiva en los procesos de transformación del entorno. Y ser muy conscientes de que nosotros en cada intervención, igual que en la consulta, ¿no? En cada proceso nos transformamos, ¿no? Con el proceso mismo, ¿no? Entonces, yo considero que el psicoanálisis en ese sentido es una propuesta subversiva en su mejor acepción, ¿no? En cuanto cuestiona, pone en suspenso los juicios de valor, nos exige revisar constantemente nuestros puntos de partida, nuestros prejuicios, ¿no? Y buscando siempre conexión entre las acciones, las omisiones y sus motivaciones inconscientes, ¿no? Aquí recordamos a Habermas, ¿no? Quien plantea que el psicoanálisis es una teoría en base a una práctica que hace de la autorreflexión su modo de trabajo, ¿no? Y eso es central, ¿no? Porque es así como vemos el desarrollo que hace Freud de la teoría psicoanalítica y vamos viendo claramente cómo la autorreflexión es lo que le permite ir ampliando, ir diciendo, bueno, esto que en un momento creía, ahora por la práctica, por mi experiencia clínica, me permito señalar que ya no lo veo así y así avanzar, ¿no? Entonces, tomamos distancia también de posiciones que han tendido al encasillamiento, ¿no? En la clasificación, diríamos la pseudo comprensión de los procesos que está muy presente en la salud mental, ¿no? A veces sentimos que si ya tenemos un diagnóstico, ya comprendimos todo, ¿no? Y eso no siempre es así, un diagnóstico puede ser muy útil, de hecho lo es, ¿no? Pero nos señala, por ejemplo, Klaus Horn, que esto a veces nos puede llevar a percibir por regla general los problemas sociales casi exclusivamente como comportamientos desviantes, ¿no? De los individuos, pretendiendo en consecuencia que lo que tenemos que hacer es corregirlos, perdiendo así, señala, ¿no? Una perspectiva que es central, ¿no? Que tal comportamiento tiene sus causas socioestructurales y que es ahí, ¿no? Donde definitivamente tenemos que intervenir.
especialmente cuando lo que queremos es trabajar desde la perspectiva de la prevención. Entonces, insistimos en que desde nuestra perspectiva la mirada es integral, ¿no? Eh, y que eso nos da la posibilidad de un diálogo también con otras disciplinas, ¿no? Ahora, pensando en las experiencias de trabajo, me he acordado en estos días de muchísimas, ¿no? De mi primera experiencia en el año 80, creo que saliendo de la universidad en Pucallpa, donde terminé a cargo de un programa de niños especiales, cosa que, por supuesto, yo dije que no estaba en capacidad de hacer porque no tenía esa formación, ¿no? Pero me dijeron, y entendían, ¿no? Pero Viviana, usted es psicóloga, por favor, ayúdenos, y dije, bueno, algo podremos hacer. Entonces, claro, ahí pensando un poco qué se podría hacer con niños especiales en la zona de la selva, en los asentamientos humanos que me adelantaron estaban escondidos, no los mostraban. Entonces dije, bueno, primero hay que capacitar, formar en un sentido, preparar al equipo de animadoras que se hacían cargo del programa, y la capacitación tenía que estar básicamente centrada en los vínculos, ¿no? En cómo impacta a la mamá, a la familia, el tener un niño con estas dificultades, por un lado, ¿no? Y luego, claramente, el trabajo, después de conseguir que a todos los pudieran atender en el hospital, hacer una revisión, se orientó a trabajar con las mamás, porque de esa manera nos asegurábamos que la relación con los niños mejorara, ¿no? Pero en esas recordaris, digamos, de experiencias, ha habido algo que en un momento sentí como que estaba muy presente, ¿no? Y que era esa sensación de extrañeza, de sentirse extraños, ajenos, extranjeros, ¿no? De muchas de las personas con las que trabajamos en zonas de selva, en zonas altoandinas, ¿no? Una experiencia para mí inicial en ese sentido en los 90 fue el trabajo de acompañamiento a un proceso de psicoterapia de niños y donde la comunidad yánica sentía claramente que eran extranjeros. Efectivamente nosotros lo veíamos así, abandonados y a la vez maltratados, ¿no? En las audiencias públicas, en el contexto del proceso de la CBR, también hemos escuchado muchas veces cuando las personas querían plantear algo sobre su comunidad. Por ejemplo, un señor nos dice, bueno, entonces mi pueblo era un pueblo ajeno dentro del Perú, ¿no? Como entendiendo lo que había pasado y cómo había pasado lo que había pasado en su pueblo y nadie se había enterado, más o menos, ¿no? O otro señor que también dice, ¿no? Ojalá mis nietos se sientan peruanos, ¿no? Entonces, nuestro compromiso con estos sectores, ¿no? Que se sienten y son vistos ajenos, extraños, ¿no? Nos lleva necesariamente a salir a la comunidad, ¿no? Elizabeth Ann Danto, ¿no? Una especialista en trabajo social y en historia de la salud mental, en un libro que les recomiendo si no lo han podido revisar, Psicoanálisis y Justicia Social, nos reseña de una manera además muy clara y muy simpática, ¿no? La historia que plantea, ¿no? Cómo la práctica psicoanalítica desde sus inicios plantea la necesidad y el compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad. Recoge los planteamientos de Freud post Primera Guerra Mundial, ¿no? Este planteamiento de crear las clínicas gratuitas, ¿no? Reseña cómo en el Quinto Congreso Internacional de Psicoanálisis en el 1918 en Budapest, ¿no? Donde él plantea una reflexión en perspectiva de futuro, ¿no? Y plantea que hay que, ¿no? Dejar un poco el tema de la guerra o el conflicto individual para proponer la renovación social a gran escala como una tarea posguerra, ¿no? Y señala que hay tres direcciones que debemos atender: la sociedad civil, la responsabilidad del Estado, del gobierno y la equidad social, ¿no? Y que enfatizó en la responsabilidad social del psicoanálisis y en la necesidad de reducir la desigualdad a través del acceso universal a los servicios de atención, ¿no? Danto reseña partes importantes de esta ponencia, ¿no? De Freud, cito, comillas: cabe prever que alguna vez la conciencia moral de la sociedad despertará, proclamó Freud. Insistió, el hombre pobre debería tener derecho a la asistencia mental igual que tiene derecho a la cirugía que salva vidas. La neurosis amenaza la salud pública no menos que la tuberculosis,
y no puede dejarse en las manos impotentes de los miembros individuales de la comunidad la atención a las neurosis, del mismo modo que no se deja la de la tuberculosis. Así que deberían establecerse las instituciones, las clínicas de atención externa, para las cuales se nombrarían médicos de formación analítica. Gracias a ellas, los hombres que de otra manera se alcoholizarían, las mujeres que sucumbirían bajo la carga de sus privaciones, los niños condenados a convertirse en salvajes o neuróticos, serían capaces, mediante el análisis, de resistir y trabajar con eficacia, ¿no? Estos tratamientos serían gratuitos, ¿no? Más adelante Freud prosigue. Puede pasar mucho tiempo antes de que el Estado sienta como obligatorios esos deberes. Es probable que sea la beneficencia privada la que inicie tales instituciones, pero de todos modos algún día serán una realidad, ¿no? Realmente es conmovedor leer estas palabras, ¿no? Porque nos hace pensar en todo el tiempo que ha tomado la reforma de la atención en salud mental a nivel mundial, y como sabemos, actualmente estamos en pleno proceso de reforma en el Perú, ¿no? Siendo nuestra nueva estructura de atención el modelo comunitario, ¿no? Y el centro, la estructura base, el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Entonces, Freud, cuando se presenta el libro de Max Eisenton sobre el informe sobre la Policlínica Psicoanalítica de Berlín, que fue la primera clínica psicoanalítica, señala también esta importancia y el valor terapéutico que tiene el trabajar, ¿no? Con sectores que no van a llegar a la consulta privada, ¿no? El psicoanálisis entonces nos ofrece, ¿no?, una profunda comprensión de estas experiencias individuales y colectivas, ¿no? Y nos da elementos para insistir en el enfoque comunitario pensado desde lo colectivo, ¿no? Y desde ahí yo quería comentarles un poquito sobre el trabajo que venimos haciendo en la SPP, ¿no? Desde la Secretaría de Comunidad y Cultura. Se viene trabajando con la consolidación de experiencias y proyectos con el objetivo de profundizar la perspectiva de trabajo con la comunidad como campo de intervención psicoanalítica, y también en la parte cultural promover el diálogo psicoanalítico con espacios de producción cultural simbólica, ¿no? En el 2019 tuvimos una primera jornada interna acerca del trabajo realizado por miembros de la SPP fuera del consultorio. Y fue realmente muy interesante y muy alentador, porque pudimos recoger muchísimas experiencias, creo que más de 145, de personas, ¿no?, que desde antes de ser parte de la CPP o ya siendo parte, tenían experiencias de trabajo, ¿no?, con comunidades, ¿no? Este proceso que iniciamos en el 2019 se continúa, ¿no? Y cada año hay jornadas de trabajo, ahora reflexionando más sobre las experiencias en curso que se vienen desarrollando, ¿no? Tenemos varios servicios de atención a la comunidad. El más antiguo, sin duda, creado en el 97, ¿no?, es el Servicio de Atención Psicoanalítica, ¿no?, que sigue los lineamientos de las primeras clínicas psicoanalíticas, ¿no?, creado como un órgano orientado a proveer atención psicoanalítica a miembros de la comunidad que no pueden acceder a la asistencia convencional por motivos económicos, y destinado también a difundir la atención psicoanalítica en la comunidad, ¿no? Es un elemento bien importante. La asociación Psicólogos Contigo surge mucho después, en el 2017, como respuesta a los desastres ocasionados por el fenómeno del Niño Costero, que destruyó, ¿no?, como recordamos, la estructura material y social y vincular de las comunidades, ¿no?, particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Desastres naturales que nos devuelven la imagen del país que a veces nos cuesta mirar, ¿no?, la fragilidad de nuestra estructura y de nuestra organización social, ¿no? Dadas las dimensiones de la tragedia, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis consideró necesaria una intervención inmediata y convocó a instituciones de salud mental con enfoque psicoanalítico. La respuesta fue muy buena, ¿no? Y se unieron a esta iniciativa y formamos la Asociación Psicólogos Contigo,
la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, el Centro Vinculare, el Instituto Intercambio, TAE Perú, que es el Instituto de Terapias de Artes Expresivas, la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, y tuvimos una coordinación muy activa, sobre todo al inicio, con la Universidad Católica, ¿no? Desde esa experiencia podemos afirmar con preocupación que uno de los aspectos más característicos que define nuestros vínculos entre peruanos y peruanas está sin duda marcado por la marginación, la exclusión y la indiferencia. Siendo esta última, la indiferencia, una forma a veces invisible, entre comillas, que hay que trabajar de manera solidaria, a veces solitaria, debo decir, y comprometida, ¿no? El solo hecho de convocar a un grupo de diferentes instituciones y haber tenido esa acogida, consideramos que ya es un paso significativo en la línea de trabajar la indiferencia, ¿no? Y en este proceso nuestro aporte estaba centrado en facilitar espacios para elaborar ya no solo el tema de los desastres naturales, que fue lo inicial, sino también que luego se abrió a la posibilidad de trabajar otro tipo de violencias, sobre todo centradas en niños y niñas, ¿no? Que nos parecía que era también una situación de emergencia en el país, ¿no? Entonces era trabajar estas formas de violencia a las que están sometidas gran parte de nuestra población, ¿no? Y tratando de promover vínculos que faciliten el desarrollo de solidaridad y bienestar, ¿no? Uno de los temas muy a resaltar aquí ha sido sin duda el interés que teníamos por formar un voluntariado en estos temas, ¿no? Y porque además nos encontramos con una necesidad muy grande de jóvenes, ¿no? Terminando ya la carrera o que ya habían terminado, que querían participar, ¿no? Y durante este proceso, que ya tiene varios años y seguimos trabajando, ¿no? Hemos establecido nexos con el Estado, con el Minedu, con el MINSA, con el Ministerio de la Mujer, entre otros, ¿no? Y con organizaciones locales, ¿no? No solamente como una estrategia de intervención, sino también como expresión de nuestro enfoque que sostiene la necesidad de realizar un trabajo integrando y entretejiendo esfuerzos, ¿no? Fortaleciendo así nuestra frágil estructura social. Yo creo que la época, porque ha habido una época en la que las ONG se encargaban de hacer lo que el Estado no podía hacer y ya pasó, como dicen, ya fue, ¿no? Ahora tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Que ha sido un reclamo también que hemos sentido desde el Estado muchas veces y en eso estamos, ¿no? Una tarea central en este proceso es la formación del voluntariado, ¿no? Pensamos en un programa de formación básico haciendo mucho énfasis en la importancia de los vínculos, ¿no? Como vehículo para el trabajo de acompañamiento, ¿no? Y aquí enriquecimos mucho nuestra intervención con los aportes que nos trajo la propuesta de TAE, ¿no? De que hacer arte y jugar nos enseña, ¿no? A pensar imágenes, metáforas y a encontrar nuevos caminos, ¿no? Este programa de formación, este proceso es permanente y lo vamos trabajando en función a las demandas, ¿no? que tenemos y al tipo de acompañamiento que nos solicitan, ¿no? Ahora, después de las intervenciones, algo que es central es siempre buscamos ofrecer espacios de cuidado para los equipos, ¿no? En su conjunto. Y utilizando también las técnicas de TAE que utilizamos en el trabajo con la comunidad, ¿no? Y son sumamente importantes los espacios post-intervención de elaboración. Ahora lo que estamos proponiendo y que nos está resultando muy bueno es, terminando la intervención, que ahora muchas son todavía virtuales, nos reunimos en un Zoom, todos los que hemos participado, y como dicen, en calientito, ¿no? Hacemos un primer espacio de compartir, ¿no? Y que luego ya vamos a seguir elaborando, ¿no? La experiencia de supervisión para nosotros es muy valorada, ¿no? Hemos iniciado en el 2018 un trabajo en Fe y Alegría, ¿no? Un colegio que nos pidió intervenir porque habían identificado índices muy altos de violencia física, psicológica, inclusive de abuso sexual, tanto en las familias como en las comunidades de los alumnos, ¿no? Y trabajamos ahí con la comunidad educativa en su conjunto, talleres para maestros, maestras, ¿no?
trabajamos en campañas de salud mental, que lo hemos llamado, donde en simultáneo vamos ofreciendo distintos tipos de atenciones, ¿no? Con el COVID, digamos, con la pandemia, tuvimos un pare, ¿no? Como todos, pero que luego de reponernos del primer impacto entramos, ¿no? Como todos, a la lógica de lo virtual para continuar con este acompañamiento, ¿no? En ese contexto del COVID es que se implementó la línea de soporte emocional, ¿no? Escuchando y conteniendo el dolor y la incertidumbre, ¿no? De las personas que llamaban, ¿no? Para a través de la comprensión analítica, de dar sentido a estas vivencias desesperanzadoras, poderlas ayudar, ¿no? A elaborar lo que estaban sintiendo, ¿no? Como señaló en algún momento Malena de Marini, quien coordina la línea de soporte emocional, al reflexionar sobre este proceso, es lo siguiente, ¿no? La paradoja de la parcial deprivación sensorial de esta escucha, solo llamadas por teléfono, agudizó los sentidos del analista e incrementó el clima de intimidad y posibilidad de contención y cuidado y puesta de atención a fenómenos transferenciales y contratransferenciales. En este marco todavía de la pandemia se abrieron muchos espacios, ¿no? Dentro de una línea que se llamó de trabajo con grupos e instituciones, ¿no? Esto a través de plataformas virtuales pudimos llegar a diferentes instituciones y equipos al interior del país, tiempo de escucha, por ejemplo, un espacio para trabajar con profesionales desde instituciones del Estado que trabajan en atención, asistencia, protección de mujeres, niñas, ¿no? Mayoritariamente víctimas de trata de personas y explotación laboral, ¿no? Otra importante experiencia ha sido afinándonos, ¿no? Un trabajo con instructores a nivel nacional de jóvenes músicos de escasos recursos que se vieron duramente afectados por la pandemia. Finalmente, quería referirme al trabajo que venimos haciendo con los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Nosotros como Sociedad Peruana de Psicoanálisis ya teníamos un trabajo de colaboración con el MINSA en situaciones de emergencia, para programas de formación, a través de teleconferencias, ¿no? Pero fue, por ejemplo, también en la deflagración de Villa El Salvador, estuvimos apoyando y trabajando con ellos, pero fue claramente la línea de soporte emocional la que nos colocó frente a la necesidad de tomar contacto con los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Que como les decía, es la nueva estructura del modelo de atención, ¿no? Y el MINSA es la oferta de atención en salud mental para el 60% de la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que pasaba durante el proceso de la línea es que empezamos a hacer derivaciones y a veces nos preocupó que había no necesariamente buena acogida, en fin, y decidimos proponer, ¿no? al ministerio ayudar, digamos, en ese proceso porque sabíamos que era algo nuevo y proponer estos espacios de reflexión, ¿no? Para los profesionales de los centros. Cuando lo conversamos con la Dirección de Salud Mental, nos animó rápidamente que nos dijeran, eso es lo que necesitamos, no tenemos capacidad para poder ofrecer espacios de reflexión, ¿no? Y bueno, empezamos, tuvimos varias reuniones, tanto con los directivos acá en el MINSA, en la dirección. Como sabemos, los centros han empezado a funcionar a partir del 2015, más o menos. Hoy ya casi son 300 centros a nivel nacional, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue una experiencia piloto, ¿no? Que nos permitió elaborar la propuesta e ir ajustándola, ¿no? Aquí nos plantearon, bueno, de repente reúnanse cada 15 días, que sean solamente 3 personas de cada centro. Nosotros íbamos como dialogando, y bueno, de repente puede ser así. Y vimos en la evaluación que eso no funcionaba, ¿no? Que cada 15 días no había continuidad en el vínculo, por más que nos esforzáramos a través del WhatsApp de establecer contacto permanentemente con ellos, ¿no? Y llegamos a que la frecuencia semanal era imprescindible, ¿no? Proponemos también que la participación sea voluntaria y ese es todavía un largo tema por trabajar, ¿no? Y les fuimos haciendo llegar un Google Form, ¿no? Para que se inscriban los que quieran inscribirse en estos grupos, ¿no? Les solicitamos sí compromiso, ¿no? Una vez que se inscriben, ¿no? Que trataran de tener sus cámaras prendidas
y proponíamos 1 hora de trabajo de manera virtual y en su horario laboral, lo cual también es un tema en el que seguimos trabajando, ¿no? Generalmente se inscriben entre 10, 12 personas, pero el grupo se va reduciendo. Otra cosa que llegamos también a tener como claro es, tenemos que ser 2 coordinadores por grupo, ¿no? Y los horarios con mucha flexibilidad de nuestra parte los fuimos coordinando con ellos, ¿no? Hacíamos una primera convocatoria y ahí se revisaban los acuerdos y este horario no nos conviene, entonces a ver, veamos este otro, ¿no? Y todo eso lo coordinábamos a través del WhatsApp, ¿no? La propuesta está orientada a generar un espacio que ayude y promueva la reflexión sobre el trabajo que realizan en los centros, ¿no? Con la comunidad en la que están insertos, con las personas que atienden, ¿no? La idea es ampliar el conocimiento, la comprensión del funcionamiento emocional de sus pacientes, del vínculo que se genera entre las personas que acuden al servicio y los trabajadores, ¿no? Y de la resonancia afectiva y el impacto emocional que el trabajo tiene en ellos, ¿no? Generalmente el trabajo se orienta a, se organiza en función a discusión de casos e intervenciones, ¿no? Que realizan cotidianamente. Otras veces también traen temas del contexto, ¿no? Cosas que han sucedido, ¿no? Y es una metodología que está inspirada en la de los grupos operativos por un lado, en diálogo con los grupos Balint y los grupos de discusión o los Work Discussion Groups, ¿no? Y nosotros ofrecemos una escucha amplia, facilitando la participación, tratamos de ayudarlos a reconocer el vínculo, el clima afectivo, perdón, ¿no? Y facilitando que hayan nuevas conexiones de sentido, ¿no? Promoviendo la imaginación, la reflexión, ¿no? Para nosotros como equipo esta es una experiencia de aprendizaje y enriquecimiento inmenso, inmenso, ¿no? Empezamos trabajando con un grupo en Lima y otro grupo en Cusco, hemos seguido trabajando con Tumbes, Piura, y actualmente estamos trabajando con Moquegua y Huánuco, ¿no? Tratamos en lo posible, ¿no? De cubrir todos los centros de la región, a veces por falta también de miembros que participen no hemos podido hacerlo, ¿no? Y ahí tenemos una reflexión bien interesante acerca de realmente qué difícil es el trabajo que ellos vienen haciendo, que está, como les decía, enmarcado en la reforma, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que vimos fue que a pesar de que se inscriben, ¿no? La inscripción es personal, no tienen claro a qué se han inscrito. Es decir, se inscriben, ¿no? ¿De qué se trata el grupo? Nos preguntan cuando hacemos un grupo WhatsApp, ¿por qué estoy en este grupo? Dice alguien, ¿no? Como diciendo, ¿quién le ha dado mi número? Nos preguntan, ¿no? Y ellos han puesto sus números en estas fichas, ¿no? Ahora, las experiencias varían dependiendo de las personas a cargo, las particularidades de la zona, el tiempo de creado el centro, ¿no? Y la experiencia nos colocó rápidamente en una situación de desconcierto frente a no saber, ¿no? Y nosotros nos preguntamos cómo llega la información, por qué llega tan distorsionada. Y eso es algo que durante mucho tiempo nos ha tenido muy, muy preocupados y hoy vemos que es una constante, que la información de Lima, como va llegando hacia las regiones, se va, como nos han dicho, en la misma dirección, rigidizando, se va transformando en otra cosa, ¿no? Y en el encuentro con los participantes hemos podido ver escenificarse las diversas tensiones que ellos viven como trabajadores de salud mental, ¿no? En el proceso de construcción del grupo se ve siempre interferido por muchos factores, la carga de trabajo, no se logra separar la hora para el grupo, ¿no? Ellos nos traen como tema a veces las dificultades que tienen con los pacientes, que dice que no logran, ¿no? Adherencia al tratamiento. No terminan de darse cuenta, nos dicen, de que de ello depende su bienestar emocional, que se sentirían mejor. Pensamos que lo mismo les sucede con nuestra propuesta. Tratamos que les llegue de la mejor manera, ¿no? Cada vez, ¿no? En la experiencia de este año, por ejemplo, una colega del equipo decidió visitarlos, ¿no? Personalmente, que era algo que todo el mundo quería hacer, pero bueno, difícil de lograr, ¿no? Pero aún así, habiéndolos visitado, el proceso es difícil, ¿no?
Estaba también, por otro lado, nuestro deseo de ser recibidos con entusiasmo, ¿no? Pero lo que encontramos es temor, rechazo, no siempre explícito, ¿no? Muchas veces expresado en la ausencia, los silencios, las cámaras apagadas, ¿no? Y nos dimos cuenta que para muchos de ellos una propuesta de reflexión a cargo de miembros de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis tenía que ser amenazadora. O sea, tenía que ser, la mayoría son de formación cognitivo-conductual. Entonces, algunos decían, nos van a enseñar psicoanálisis, y otros decían, no, nos quieren cambiar la manera de trabajar, nos van a censurar, nos van a cuestionar, ¿no? Y absolutamente nada de eso estaba planteado en nuestros objetivos y en cómo vamos a intervenir, ¿no? Otros decían, queremos clases, capacitación, este espacio para pensar el trabajo que se realiza día a día no era todavía bien entendido y aceptado, e inclusive muchas veces sentido como una carga más, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no? Como hemos dicho, una propuesta que tiene en su base la autorreflexión puede ser amenazante, definitivamente, ¿no? Quizás movilizamos sin quererlo, ¿no? Los aspectos más frágiles, en un sentido más desorganizados, tanto de nuestros interlocutores como también quizás de nosotros mismos, ¿no? Nos preguntamos cómo nos perciben, ¿no? Somos profesionales de Lima, que vamos a imponerles una manera de trabajar diferente, ¿no? Que de repente vamos a desvalorizar lo que ellos hacen, ¿no? Luego de un par de años de trabajo, estos temas están apareciendo, explicitándose, planteándose con más claridad, y eso nos permite abordarlos, ¿no? Hay grupos donde se ha podido ir procesando esto, primero por la asistencia regular de sus miembros, ¿no? Que abre la posibilidad de que nos escuchen y que sientan que los estamos invitando a pensar de manera conjunta su trabajo, sin imponer una lectura, ¿no? Simplemente abriendo y facilitando participación del grupo, ¿no? Y sabemos que esa es una experiencia sin duda inédita, ¿no? También nos ven como miembros de la dirección de salud mental. Entonces, en algún caso ya nos han dicho, bueno, de repente pensamos que ustedes podían ser espías, entre comillas, ¿no? Que vienen a ver, ¿no? Cómo estamos trabajando, si estamos cumpliendo con los planteamientos de la reforma. Y les tomó mucho tiempo también darse cuenta de que nosotros, si bien estamos en contacto con la dirección, damos cuenta de manera muy global del proceso, ¿no? Y que mantenemos la reserva y la confidencialidad, ¿no? de lo que transcurre en el grupo, ¿no? Algo importante ahí también era cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Como expertos que vamos a ofrecer nuestra mirada experta, ¿no? Ayudarlos a trabajar de manera en sintonía con la reforma, porque hay que señalar, los planteamientos de la reforma están muy en diálogo con nuestros planteamientos, ¿no? Nos estamos imponiendo, ¿no? Es claro que ellos no tienen esa experiencia de discusión clínica, ¿no? Que es para nosotros tan natural, y que entonces nos plantea el reto de construir esta demanda, ¿no? Muchas veces las cámaras sí están apagadas, ¿no? Y a veces las conectan y no sabemos si están o no están, a veces están trabajando, ¿no? Alguna vez yo en un grupo recuerdo mucho que me sentí tan impactada por eso. Estaban hablando de un caso porque el abordaje es multidisciplinario, ¿no? Entonces todo el mundo hablaba de una familia y resaltaban mucho la intervención de la psicóloga que estaba ahí presente. Y yo le digo, fulanita, le digo, ¿y qué nos podrías decir sobre lo que están señalando, ¿no? El grupo en relación a tu intervención, en este caso? Y ella prende su micro y dice, perdón, estoy con paciente, y apaga el micro. Y nos quedamos como medio en shock, ¿no? Otras veces están haciendo sus informes, ¿no? En fin, otras veces nos dejan ver los esfuerzos inmensos que hacen para conectarse, ¿no? Utilizando sus datos. A veces nos entran desde la mototaxi, generalmente, ¿no? Que están, ya estamos llegando a mi casa, llegando me conecto, ¿no? Otros ya están en su casa organizándose porque no se quieren perder la sesión. Otros a veces están en su día libre, igual se conectan, ¿no? Eh, Nos piden a veces que insistamos en que bloqueen la hora del grupo para que ellos puedan asistir y no les asignen pacientes, pero aún esto no se logra, ¿no? Entonces, fuimos viendo en el contexto de estos encuentros y desencuentros, ¿no?
que la información definitivamente se va tergiversando, como decía, en el camino, ¿no? Tenemos muchas interrogantes para seguir pensando este proceso, ¿no? Sin duda echamos de menos la posibilidad del encuentro presencial. Siempre nos imaginamos que sería más fácil, ¿no? Pero es difícil aún, ¿no? En uno de los grupos, las coordinadoras señalaron al grupo que veían lo difícil que era asistir a las reuniones y que se preguntaban qué lo hacía tan difícil, ¿no? Y comentaron que lo virtual era un problema porque ya no querían más cosas virtuales, ¿no? Que no tenían tiempo para nosotros, ¿no? O sea, no tenían tiempo, que su demanda de tareas es muy grande, ¿no? Y que además no entendía bien la propuesta porque no estaban familiarizados con esto de conversar sobre lo que trabajan, ¿no? Lo familiar para ellos es esta suerte de modelo de capacitación, una suerte de educación bancaria, digamos, ¿no? Al decir de Paulo Freire, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en ese proceso y algo fundamental para nosotros son nuestras reuniones de equipo, ¿no? Inicialmente una vez al mes y luego hemos añadido una segunda reunión de carácter más clínico para la revisión del material que estamos produciendo en los grupos, ¿no? En ellas, desde el inicio, nos tratamos de acercar a comprender el funcionamiento y la organización de los servicios, comprender la naturaleza de la reforma, sus particularidades, ¿no? Cómo funcionaba antes, ¿no? Salud mental en el sector público, ¿no? Pero sobre todo en explorar y profundizar en lo que el proceso o no proceso a veces con los centros nos iba haciendo sentir, ¿no? Tenemos claridad de que es sumamente importante mantener estos espacios, ¿no? Y como nos dicen en el MINSA, que nuestra tenacidad y paciencia resistan, ¿no? Y bueno, vamos ahí buscando crear condiciones para que estos procesos se comprendan, ¿no? Y sabemos que es un proceso a mediano y largo plazo, ¿no? Donde estamos construyendo con ellos eh, este espacio que no les es fácil de entender de un primer momento, ¿no? Y que naturalmente hay temor, hay miedo, hay rechazo, ¿no? Hay como esta cosa entre psicoanálisis y cognitivo-conductual, ¿no? En fin, yo creo que lo podría dejar ahí eh, para seguir conversando. Muchas gracias, Vivi. Realmente ha sido un enorme esfuerzo de organizar tanta experiencia, tantos años, ¿no? Y yo creo que ha sido también muy generoso de tu parte. Permitimos hacer este recorrido, ¿no? Que nos lleva a un Freud que pocos conocen, ¿no? Eh, y por otro lado, también nos has permitido acercarnos a la complejidad de ese trabajo, ¿no? De cómo el trabajar con ciertas poblaciones en situaciones tan críticas como las que has mencionado, obligan, digamos, a poner los focos en determinados aspectos de la práctica clínica que a veces eh, no son los que normalmente se estipulan, ¿no? O sea, no tanto la vía pulsional, sino la urgencia de recuperar el vínculo, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, esta última etapa del trabajo, porque es la más reciente, no es porque las otras no sigan vigentes, ¿no? Eh, con profesionales a cargo de la salud mental tan interesante, ¿no? Y que nos dice tanto de nuestro país también, de cómo se dan los vínculos en nuestro país, cómo se da la vida institucional y la relación con la autoridad, ¿no? Pensaba al escucharte que em, quizás ya el encuadre que se propone, que es un espacio que lo que busca es lograr un espacio de libertad de palabra, por eso lo aparentemente inestructurado en el sentido que no hay temas, no hay evaluaciones, ¿no? Pero no es que no tenga una estructura, tiene una estructura muy firme que está, digamos, diseñada para promover la libertad de palabra, la asociación libre. Pero eso en sí puede ser amenazante, ¿no? Más allá de todo lo demás que los fantasmas de ser evaluados por institución, de que ustedes, las transferencias es ustedes como parte del enemigo, ¿no? Muy, muy interesante, da para seguir desarrollando muchas pistas
tanto al interior de nuestra sociedad como en este espacio que es un espacio abierto a público para pensar juntos. Algo que no se puede pensar desde una sola disciplina, que requiere del diálogo interdisciplinario. Así es que con ese espíritu, porque vemos que tanto en la audiencia presencial como virtual hay miembros de nuestra sociedad, hay candidatos, hay personas que no pertenecen a la sociedad, pero que son afines a estos temas. Entonces abrimos el micro para todos ustedes, quienes quieran tomar la palabra de manera virtual, levantan la mano y acá les vamos a dar el micro para que todos nos escuchemos. Siempre tomo un tiempito terminar de digerir para elaborar una pregunta o un comentario. Bueno, ¿se escucha? ¿Está bien? Bueno, Vivi, lo primero creo que es comentar lo admirable que es el esfuerzo por haber desarrollado todo este trabajo, tanto de tu parte como para todo el grupo que ha venido acompañando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Creo que, como decía Rocío, es un trabajo muy difícil, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no?, que hay tanto abandono, tantas desigualdades, tanta indiferencia, por decirlo de alguna manera, con lo que puede sentir el otro, sobre todo si es diferente, ¿no? Y esta propuesta de trabajo pues intenta extender el psicoanálisis a estas poblaciones, ¿no?, como tú has mencionado, que no tienen la posibilidad de acceder a una terapia, a una consulta, o diría algo más, a pensar que tienen derecho, ¿no?, a trabajar su sufrimiento, ¿no? Yo creo que eso es algo que yo he podido rescatar de las experiencias que he tenido en mi acercamiento, ¿no?, al trabajo con otras poblaciones, ¿no?, sobre todo en provincia, como que es muy difícil que confíen, ¿no? ¿Quién eres tú, ¿no?, que de pronto intentas tocar puntos muy vulnerables, ¿no?, de su vida? Entonces pueden haber reacciones de desconfianza, como también una apertura, ¿no?, que después es difícil organizar, ¿no? Entonces creo que sí, hay que tener en cuenta, ¿no?, o sea, en dónde nos estamos moviendo en un país como el nuestro, donde ha habido muy poca atención a la salud mental, ¿no?, muy poca reconocimiento de que es importante la salud mental, ¿no? Yo recuerdo cuando yo también he trabajado en el RIMAC, en la Casa de la Familia, en los comienzos, cuando llegaban las familias, no entendían a qué llegaban, ¿no? Como que esperaban que les dieras arroz, ¿no?, azúcar, algo de comida, pero tocarlo, material. sí, lo emocional, como que, ¿cómo pueden pensar de que eso es importante? Nosotros necesitamos comer, necesitamos trabajar, ¿no? Y tal vez todavía eso es algo que se presenta en estas situaciones que tú comentas, ¿no? Como que es difícil entender el espacio para valorar, ¿no?, lo emocional, lo psíquico, ¿no?, como una vía de transformación, ¿no? Como que no se llega a comprender bien eso todavía. Y es nuestra realidad, ¿no? Ojalá se pueda contar con mayor apoyo institucional, ¿no? Creo que cuando tú mencionas este trabajo con el personal, ¿no?, de instituciones, eso es básico, ¿no? Porque ellos, en la medida en que ellos capten bien el mensaje, van a poder colaborar
en las estrategias para tener un acercamiento más acertado, porque uno no conoce a la población. Creo que todavía nos falta mucho para poder conocer a nuestra población, ¿no? Y bueno, te felicito porque creo que los comienzos de un camino que va a enriquecer mucho el psicoanálisis. Gracias. Yo podría decir algo. Gracias. El micro para que te escuchen los que están virtuales. Ya está prendido. Ya, yo me quedé pensando en el lapsus. Solitario. Ese me parece que es lo más importante de esta sesión. O sea, vemos el número de participantes y reafirmo que lo más importante es el lapsus de Vivi. Y uno se pregunta por qué. Uno se pregunta por qué. Y preguntándonos por qué, quiero abrir, digamos, una reflexión mayor sobre lo que está pasando en las instituciones de nuestro país y que va a seguir pasando en la medida en que pensemos como pensamos. O sea, tenemos que cambiar esa manera de mirar al otro. Y me da pena estar hoy, digamos, comentando el lapsus de Vivi, en vez de estar celebrando con un mayor equipo de gente, no sé, el curso de candidatura o no sé, nada, eso nomás. Gracias, Vivi, por tu tenacidad. Bueno, yo tengo un montón de ideas, no muy ordenadas, porque se me ha hecho pensar varias cosas, pero creo que te felicito también por todo este asunto de la trayectoria que has traído, em, que este es un trabajo que realmente tenemos años, de alguna manera, haciéndolo en diversas áreas, ¿no? Y con diversas dificultades que creo que es importante. Y yo me quedé pensando en este tema de los centros de salud mental, ¿no? Donde quizás también el lapsus puede ser también llevado más allá, ¿no? En este asunto de los solitarios también que se deben de sentir estos trabajadores, ¿no? De lo difícil que debe ser para ellos ocuparse de la salud mental dentro del MINSA, que es una institución también que es bien compleja, ¿no? Por decirlo bonito, por decirlo elegantemente, y donde creo que el tema de la salud mental también no es una salud mental, son varias miradas y perspectivas. Y entonces creo que también sería interesante trabajar con las personas, seguramente que ya lo han hecho, ¿no? Que están a cargo de conectarse con estos centros, porque creo que ahí hay esto que tú mencionabas de que los informes llegan, La la información llega distorsionada, cambiada, no clara, rígida, ¿no? Entonces creo que eso también es un tema interesante para trabajarlo, ¿no? ¿Por qué será esto así, ¿no? Ok, quizás Vivi, ¿quieres comentar alguna de las participaciones? Me están pidiendo que por favor quienes están presenciales digan su nombre antes de intervenir porque lamentablemente no tenemos la cámara. Vamos a mejorar cada vez más la posibilidad de este espacio híbrido para las siguientes, ¿no? Entonces, nada, ¿quieres hacer algunos comentarios a las participaciones que... Sí, de repente, efectivamente pensaba en lo que decías, Camus, de cómo sienten las personas que no tienen derecho, ¿no? Y recordaba una experiencia de trabajo que fue
como llevar a la población, una población que se estaba desplazando recién y asentando en San Juan del Urigancho de Huantinos, un programa de atención en psicoterapia. Eso sí era una cosa más de psicoterapia de grupo con niños y atención. Y una de las cosas que siempre veíamos era, y con un paciente que vivía a lo largo de años, porque estuvimos ahí un buen tiempo, y al final me dijo, pero no pueden decirle a los que financian su proyecto que los pacientes necesitamos todavía, ¿no?, continuar nuestros procesos y en fin, era la continuidad, ¿no? Entonces les parecía, pero todos los lunes y los jueves vienen, ¿no? O sea, como es raro, ¿no? Y claro, el primer contacto era como, ah, bueno, sí, van a venir, ¿no? Además, claro, la primera aproximación hacia quiénes éramos nosotros en la comunidad era, ah, son fotógrafos, son periodistas, ¿no? Cuando dijimos, ah, no somos psicólogos, y tuvimos reuniones con la junta directiva y presentamos la propuesta y bueno, nos comprometimos fue interesante porque ahí no había espacio para trabajar y atendíamos en los lugares de las personas que más recién se estaban instalando, ¿no? Entonces el tema del encuadre fue bien importante y bueno, yo trabajé mi tesis sobre eso justamente, ¿no? Pero lo que más les llamaba la atención era que semana a semana, mes a mes, estuviéramos, ¿no? Y si alguien por casualidad no podía, en ese momento no había celulares ni nada de esas cosas, uno de nosotros iba a la casa de la persona y le decía, el doctor tal, fulano no va a venir porque está enfermo, ¿no? Avisar, ¿no? Y eso era como esta sensación de que, qué extraño que alguien se comprometa a escucharme, que venga, ¿no? Yo recuerdo que una persona me decía, ustedes son como ángeles, ¿no? Porque como que caen, ¿no? Y decíamos, no, somos personas, ¿no?, comprometidas. Y señalábamos claramente que era parte de un proyecto y que esto era todo un equipo, en fin, no solamente nosotros que asistíamos a la población. Pero efectivamente no existe esta sensación de yo tengo derecho a estar mejor, ¿no? Y en la población vulnerable a veces es, bueno, yo soy pobre, pues así vivimos los pobres, sintiéndonos mal, sintiéndonos con problemas, ¿no? Claro, en nuestro país ya las situaciones han llegado a extremos, ¿no? Realmente, pero ese es un punto bien importante, ¿no? La conciencia de las personas de que tienen derecho y que la salud mental es un derecho. Claramente lo es, además, ¿no? Entonces, claro, eso nos hace pensar en que tenemos que trabajar mucho el vínculo, la confianza, porque además los prejuicios van de un lado y del otro. Entonces a veces nos ven como, ah, no, pero esta persona que, además ¿de dónde es? Son extranjeros, ¿no? ¿No? Este tema de lo extranjero, ¿no? Es también, claro, entonces, y también nuestras, así es, distante, lejano, ¿no? Y a nosotros también nos confronta con esa distancia, ¿no? De que a veces no entendemos, por ejemplo, una experiencia de trabajo que tuvimos después de la CBR en Ayacucho, esa asociación Wiñastin, que creamos con María Ángela Friné, Rosita Ruiz, Marisol Vega, y trabajamos en Ayacucho como 10 años, creo. Una de las cosas que veíamos era esa distancia, ¿no? Y cómo en el encuentro, ¿no?, íbamos como desanudando estos como desencuentros previos, ¿no? Les costó mucho tiempo contarnos qué entendían ellos por salud mental, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablábamos de la salud mental nos recitaban lo que dice la OMS, ¿no? Y decíamos, no, pero para la comunidad, ¿no? ¿Qué hacen cuando se sienten mal? Entonces ya después de tiempo nos pudieron decir, ah, pero eso no es psicología, ¿no? Pero a ver qué hacen, ¿no? Y nunca me voy a olvidar, porque además qué pena no teníamos en esa época ni cámaras de video, se escenificó una situación había habido una situación de violencia en la comunidad y escenificaron claramente que en la noche, porque toda la comunidad estaba muy asustada, se juntaron los líderes para ver qué hacían, ¿no? Y pensaron que lo mejor era hacer una ofrenda, porque con la ofrenda
las personas se iban a sentir más tranquilas, ¿no? Y hicieron, ¿no? Rampeando, se fueron hasta el Apu a entregar la ofrenda, el Apu recibió la ofrenda y contaron que esa noche las personas durmieron más tranquilas, ¿no? Nosotros decimos, bueno, eso es salud mental, ¿no? Esto que hacemos cuando nos sentimos mal, que en un contexto puede ser, bueno, yo busco a un terapeuta o, ¿no? En otro puede ser, hablo con el chamán o hago esta ofrenda, ¿no? Que está orientada a restablecer el equilibrio, ¿no? Entonces, efectivamente ahí nos falta, pues, ¿no? Conocer muchísimo más, ¿no? Dar cuenta, digamos, desde el punto de vista también teórico de estos procesos, ¿no? Y claro, valorizarlos de todas maneras, ¿no? Para nosotros era súper importante y poder, en esa experiencia que estaba recordando, lo que nosotros proponíamos era, nos decían, nos van a enseñar psicología. Y yo decía, no, vamos a trabajar para que incorporen la perspectiva desde la subjetividad en su trabajo, como maestro, como promotor, como líder social, las distintas, ¿no? Entonces, eso tuvo mucho, fue muy gratificante para nosotros porque nos dejó muy contentas saber que las personas estaban incorporando esa perspectiva para mirar su trabajo, ¿no? Ya no ver al niño en aula que hace problema como, ay, niño problema, sino, oye, ¿no le estará pasando algo? ¿No? Entonces, bueno, experiencias realmente bien valiosas y que uno recuerda con mucho cariño, ¿no? Rocío, em, no sé cómo levantar la mano, así que de Está frente bien, me mandé a hablar. está muy bien. Es que ha cambiado mi configuración en el Zoom, no encuentro ahora la cosa de esto. Bueno, este, siempre es bueno escucharte, Vivi, y escuchar todo el trabajo que usted, tú y un montón de personas para honra, digamos, de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis vienen trabajando hace muchos años, ¿no? Y también colegas cercanos, acá está Marisol, ¿no? Entonces, mucha gente cercana desde hace mucho tiempo y luego ya se consolida este grupo de psicólogos contigo, ¿no? Que me parece que es muy importante la integración y los intentos continuos de sumar fuerzas para continuar un trabajo que es tan difícil, tan comprometido, y que vemos que siempre es muy complicado, muy complejo, importante, pero a la vez difícil, ¿no? La audiencia que tenemos da muestra de esto. Co- Cosa similar pasa cuando hablamos de temas sobre las mujeres, ¿no? Son muy poquitos y por ahí si hay un varón es ya casi se puede considerar un éxito. Pero bueno, me gustaría hablar de muchísimas de las cosas que te he escuchado, pero solo voy a centrarme en una, y es esta como especificidad o especificación que haces acerca de la tolerancia, ¿no? Y que se trata de respetar y de hacer un esfuerzo inmenso en albergar a ese otro que parece tan distinto, pero que probablemente sea más propio de lo que solemos pensar. ¿No? Cómo nos podemos encontrar en el otro, ¿no? En el que consideramos diferente. Y que eso amerita un trabajo de hospitalidad. Estoy pensando en cómo Derrida la piensa, ¿no? En hospedar al otro, albergarlo, pero eso es un esfuerzo de todas maneras y que sí hay diferencias entre hablar de tolerar o respetar, ¿no? Entonces me ha gustado y te agradezco mucho que hayas hablado de este tema. Y felicitaciones a todo el equipo. Gracias. Ok, gracias. Vamos a darle la palabra a Marisol Vega. Ha levantado la mano. Marisol, bienvenida. Tienes que prender el micro. Ya, Ya estamos. algo chiquito que se me ocurrió ahorita a partir de lo que ha dicho Chela, porque durante la ponencia de Vivi se ha hablado mucho de
la dificultad en el reconocimiento de la salud mental, la dificultad, o sea, la búsqueda también del reconocimiento del psicoanálisis, el aporte, cómo se va enriqueciendo, y cómo de a pocos también hay como en esta inclusión de la subjetividad, esta nueva manera de encontrar sentidos en la vida cotidiana, ¿no es cierto? La incorporación de la subjetividad y el trabajo, y aquí hago la conexión con lo que dijo Chela, y cuando se trabaja temas de mujer, el esfuerzo y el viento en contra cuando se incorpora lo diferente, porque es un proceso de incorporación de lo diferente, ¿no es cierto? No solamente del otro, sino es de lo otro, una otra manera, una otra forma, otra metodología, otro enfoque que sale de lo cotidiano, que enriquecería lo cotidiano desde nuestra perspectiva, pero que por lo novedoso, porque no forma parte de lo cotidiano, hay muchísima resistencia. De ahí esa conexión, ¿no? De inclusión de lo diferente cuando hablamos de incorporar la subjetividad y más aún cuando se habla de las herramientas del psicoanálisis, ¿no? Eso. Gracias, Marisol. Tiene la mano levantada Eduardo. Yo quiero decir solo dos cositas, Eduardo, antes que tú, solo porque me parece que es importante también para nosotros como Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ¿no? Una de las cosas que destaca y preocupa a Marcelo Viñar, psicoanalista uruguayo, que también ha trabajado con ustedes y dialoga mucho, ¿no? Es que no solo tenemos que ocuparnos de que el psicoanálisis vaya a la comunidad, sino a la vuelta de la comunidad del psicoanálisis, ¿no? Y con esto quiere decir de cómo la experiencia de trabajo psicoanalítico no es solo un trabajo asistencial, de buena voluntad, de que los más pobres tengan acceso, etcétera, etcétera, sino también que enriquece nuestra comprensión psicoanalítica de la conflictividad humana, ¿no? Y en esta presentación y en los diálogos que ha habido a posteriori, creo que ahí nomás hay dos ejemplos, ¿no? Como la construcción de la demanda, ¿no? A diferencia de la consulta donde la persona ya llega con su demanda, acá las personas de instituciones tan jerárquicas, autoritarias, tal vez necesitan un tiempo para apropiarse de la demanda, ¿no? Como hay un acto consciente y automático de ya, yo me meto esto y después no darme cuenta. Y tomar conciencia de ese automatismo ya es un proceso de apertura y de conocimiento, ¿no? Y otro aspecto que también me parecía a otro nivel, porque este es más técnico, ¿no? Es este ejemplo que tú pones, ¿no? De que se sorprenden, de que alguien vaya, que esté ahí, que esté a la hora, que se acuerde de los que ausentes, ¿no? Que habla del aspecto vincular más básico, saber que uno existe en la mente de la persona en la ausencia, que es un logro inicial, básico para tejer todo el psiquismo, ¿no? Entonces, estamos con carencias realmente graves de construcción de psiquismo, ¿no? De las que tenemos que hacernos cargo como institución y que tenemos que hacernos cargo en el sentido de acción, pero también en el sentido de reflexión, ¿no? Y me parece sumamente valioso que esta experiencia, digamos, nos vaya alimentando a todos como sociedad en esto, ¿no? Eso quería, porque queda como tarea para la institución también. Eduardo, Sí, te escuchamos. me costó también bastante encontrar la manito para poderla levantar. Me pareció, miren, primero que nada quiero agradecer a Vivi, a Viviana Vázquez, al instituto, a la sociedad por armar esta mesa y a las personas que han intervenido, porque realmente son temas tan
urgentes, tan presentes en nuestro trabajo diario, ¿no? Y tomando un poquito de cada uno, me quedaba pensando en esto del inconsciente, que es lo extranjero a nosotros mismos, que nos habita a nosotros mismos. Entonces, ese que está allá, el otro, al que de pronto podemos también temer, en realidad está habitando también en nosotros, ¿no? Entonces, esas personas a las que vamos, como tú decías, Rocío, de repente sin darnos cuenta, de forma asistencial, en realidad también es parte nuestra, ¿no? Y para los clientes que vienen en búsqueda de este servicio, también nosotros podemos representar situaciones muy temidas, ¿no? Y cómo encontrar ese punto de contacto y de reconocimiento y hacer consciente eso inconsciente, ¿no? Y eso me parecía tan interesante, tan fundamental, ¿no? En el trabajo, no solo en el consultorio, sino fuera del consultorio, con las distintas herramientas que han ido nombrando y en los distintos grupos con los cuales se ha podido trabajar. Me conmovía mucho escuchar a Viviana hablando de estas experiencias con pueblos indígenas, ¿no? O Bachela hablando sobre el trabajo con mujeres, etcétera, ¿no? Yo particularmente he trabajado mucho con migrantes, entonces en el extranjero, y era muy interesante cómo encontrar, digamos, elementos de contacto absolutamente insospechados, ¿no? Insospechados. Que el mismo cliente lo traía, ¿no? Y que era para nosotros una gran sorpresa, ¿no? Entonces, cómo hay mucho trabajo que hacer en la comunidad, pero también nosotros mismos dentro de nuestra propia reflexión. Eso es lo que me da mucho gusto y por eso quiero agradecer nuevamente. Nada más. Quedan unos minutillos como para que puedas hacer un comentario final, pero también quiero pedirle a Andrés si nos puede poner la vista en galería para que no solo estemos los que estamos atrás de la mesa como principales, sino que podamos vernos todos los que estamos en esta reunión, ¿no? Yo lo puedo poner acá, pero no sé si ya estamos. Que sí, pues, ¿no? Somos los que somos, pero estamos. Esa es un poco la... A ver, bueno, sin duda creo que ese es un tema, ¿no? Un tema sobre el que tendremos mucho para hablar, para pensar, sobre todo para elaborar. Yo creo que estamos en un proceso, ¿no? Con las distintas experiencias, ¿no? Y ese es como un tema a también tener en cuenta, en el sentido de que a veces podemos hacer y no nos sentamos a elaborar y procesar lo que estamos haciendo, ¿no? Y pensar con el MINSA sin duda es un reto grande, ¿no? Porque duda no tenemos con respecto a lo importante que puede ser, ¿no? Lograr abrir estos espacios, ¿no? Tenemos experiencia de otros países, ¿no? Que dan cuenta de estos procesos claramente, ¿no? Pero aquí lo que vemos es la fragilidad de nuestras instituciones, ¿no? Algo que veíamos nosotros en Ayacucho también cuando trabajábamos en formación era las dificultades que habían en la formación, ¿no? De los profesionales, ¿no? Educadores, abogados, de distintas, ¿no? Y donde la tendencia era como a entender las cosas de manera muy cuadrada, ¿no? Y algo que se salga, ¿no? Puede ser sentido como no comprendido, ¿no? Y sobre todo creo que el reto para nosotros, ¿no? De poder aproximarnos a una realidad que a veces nos es desconocida, nos es ajena, ¿no? Sí, ¿no? Cuando uno ve las diferencias, ahorita se me viene la imagen, ¿no?
Una vez en el asentamiento en Sabón del Urigancho hacía mucho frío y estábamos, bueno, yo estaba con chompa, casaca, bien abrigada, y la señora con la que estaba en sesión en su casa daba cuenta de los huecos, me acuerdo mucho, de su casa, que tenía huecos porque habían maderas, una parte de esteras, era como estas construcciones, ¿no? Porque estaba muy cerca al penal, ¿no? Y había habido motines en el penal, había habido problemas, y decía que una bala se podía meter sin ningún, ¿no? Y esa sensación de uno sentirse tan protegido, tan, ¿no? Frente a alguien que se siente tan desguarnecida que puede hasta una bala meterse en su casa, ¿no? Entonces nos plantea muchas cosas para procesar y claramente yo creo que en todas las propuestas siempre hay una reflexión que se orienta a la búsqueda de transformación, ¿no? A la búsqueda de no adaptarnos a, bueno, esas son las condiciones de vida acá, entonces, ¿cómo hacemos para que nos adaptemos? No, o sea, yo creo que estas condiciones de vida tienen que cambiar, definitivamente, ¿no? Y las personas tienen que pensar, ¿no? En sus propias alternativas, ¿no? Porque tampoco vamos a llevar soluciones, sino abrir espacios, y creo que ahí lo que ustedes plantean es lo que tú decías, Eduardo, ¿cómo hacer para hacer ese contacto que transite, ¿no? por lo doloroso sin que duela mucho, ¿no? Que podamos lograr ser escuchados realmente desde donde estamos hablando, ¿no? Porque somos conscientes que muchas veces nos escuchan desde la desconfianza, desde el prejuicio, y nosotros también, sin duda, ¿no? Entonces, es como ir tejiendo, ¿no? Y poder trabajar ese tema de la tolerancia, ¿no? Como yo creo que es desmontarlo, ¿no? Desarmarlo, ¿no? Y poder hablar de lo difícil que nos resulta el encuentro, como ustedes han dicho, varios han señalado, con el otro cuando es diferente, ¿no? Como a veces podemos sentir, ah, ya, yo soy psicoanalista y mi teoría es la mejor, ¿no? Sí, o sea, ¿no? De repente sí nos sentimos cómodos con lo que hacemos, pero ¿cómo entramos en diálogo con alguien que no trabaja desde el psicoanálisis? Que su aproximación es cognitivo-conductual, ¿no? Y que lo que queremos es ayudarlo a que haga su trabajo de la mejor manera, que tenga más elementos para comprender lo que le está pasando, ¿no? En su mente y lo que está pasando en el encuentro con la persona, sin hablar de transferencia, de nada de técnica ni de teoría, ¿no? O sea, como realmente creo que esto es bien importante, ¿no? Es un reto para nosotros, ¿no? Y sí, sin duda es muy importante lo que la comunidad nos plantea a nosotros también, ¿no? Y este retorno que habla Marcelo, ¿no? Y claro, también es sobrecogedor el tema a veces de la fragilidad que encontramos, de los vacíos, ¿no? De cuando alguien te dice, pero vuelven, ¿no? Como efectivamente no hay esa constancia, ¿no? Esa presencia, eso que está en la base, ¿no? Y eso hace que las personas puedan ser tan indefensas frente a muchas situaciones y a muchas propuestas también, en fin, ¿no? Bueno, creo que hay mucho ahí para trabajar, ¿no? Y les agradezco por estar ahí, por sus comentarios, ¿no? Y porque este es un trabajo que creo que vamos a seguimos trabajando, promoviendo aquí en la SPP, ¿no? Sí. Muchas gracias, Vivi. Yo creo que las gestiones anteriores hicieron un gran paso en incluirlo no como una tarea de psicoanalistas, sino como una tarea de la sociedad, ¿no? Y creo que ese ha sido un gran paso que ha firmado una posición de esta sociedad respecto a este trabajo y que debe continuar, profundizar y enriquecerse y no en soledad. Así que muchísimas gracias, Vivi. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.